Desde la prisión de Alcatraz hasta los terribles campos de detención de Corea del Norte, aquí están las prisiones de las que ningún recluso puede escapar. En Estados Unidos, en la bahía de San Francisco, se encuentra una de las prisiones más legendarias jamás construidas, la Prisión Federal de Alcatraz, edificada en una isla de 9 hectáreas. Construida originalmente en 1850 como fortaleza para proteger la bahía, con los años de los ingenieros estadounidenses la fortificaron con una ciudadela y altos muros, pero a principios del siglo XX, Alcatraz se convirtió gradualmente en una prisión militar antes de ser administrada por la Oficina Federal de Prisiones en 1933. Ese mismo año, Alcatraz comenzó a albergar a presos civiles. El gobierno, preocupado por el creciente número de asesinatos, quería que la prisión encarnara la lucha contra el crimen. A partir de ese momento, Alcatraz se convirtió en una prisión única, tanto por su ubicación y gestión como por el mito y prestigio que lo rodeaban. De hecho, Alcatraz era tan fascinante que los delincuentes incluso querían ser encarcelados allí para completar su reputación de forajidos, por absurda que fuera. Sin embargo, todo era hostil en esta prisión rodeada de aguas peligrosas y fuertes corrientes, y cuando un preso era encarcelado allí, era objeto de tratamientos psicológicos muy dolorosos. Se le despojaba de su nombre y solo se le llamaba por un número de serie. El prisionero era sometido a una rutina exigente y a una disciplina total. Incluso había una norma que prohibía al prisionero hablar en voz alta y leer revistas que pudieran informarle de los acontecimientos del mundo exterior. Aunque las condiciones de detención eran terribles en los primeros tiempos, se fueron relajando con el paso de los años. En general, los reclusos no estaban descontentos de estar allí. Grandes nombres de la criminalidad se alojaban allí, como Al Capone o George R. Kelly, y no estaban un poco orgullosos de vivir el mismo destino que la élite criminal. Sin embargo, si querían escapar, siempre se encontraban con obstáculos insuperables. Los más atrevidos llevaban sus intentos de fuga al límite, pero todos fracasaban. Cuando conseguían engañar a los guardias, aún tenían que cruzar la bahía, luchar contra las corrientes y evitar a los tiburones blancos. Los únicos que consiguieron escapar en 1962, Frank Morris y los hermanos Anglin, utilizaron una balsa y nadie los encontró nunca, y es probable que se ahogaran. Hoy en día ya no hay reclusos en la prisión de Alcatraz, que fue cerrada definitivamente en 1963 debido a los elevados costos de mantenimiento. Vayamos a China, a Pekín, y más concretamente al distrito de Changping, para ver de cerca la prisión de Qincheng. Construida en 1958 con la ayuda de la URSS, esta penitenciaría ha albergado principalmente a criminales de guerra y presos políticos. Cuando los presos llegan por primera vez a esta prisión, la calidad de su estancia depende de su rango social y de la gravedad de sus delitos. Un preso de alto rango puede esperar condiciones de vida más cómodas y acceso a más actividades de ocio, pero un preso de bajo rango no. El preso de rango inferior tiene pocos derechos, ya no se les llama por su nombre, sino por números. Vive en una celda estrecha y no puede ver los edificios ni el patio a través de su ventana. Se le despierta a las 7 con silbidos y tiene que acostarse a las 9 con los mismos silbidos, y durante la noche se dejan las luces encendidas para que los guardias puedan verlos. Además, los presos son obligados a mantener las manos fuera de las sábanas mientras duermen. Durante el día, los detenidos no tienen una amplia gama de ocupaciones. Se les permite hacer ejercicio o pasear, pero solo con la condición de no entrar en contacto con otros presos. Se les permite una ducha de media hora a la semana o al mes bajo la supervisión de un funcionario. A veces pueden realizar trabajos manuales, pero no se les permite utilizar la biblioteca, que está reservada a los presos de alto rango, ni comer las mismas comidas que estos. Tienen que conformarse con cereales, sopa y verduras saladas, a diferencia de los demás que pueden probar carne o pescado. El lado positivo es que pueden recibir visitas en una sala especial dividida en 2 secciones. La comunicación entre el visitante y el recluso se realiza a través de una ventana de cristal. Aunque estas visitas son siempre en presencia de los guardias y no se producen con frecuencia, siguen siendo un consuelo. Un consuelo adicional es que estos presos están vivos y sanos. De hecho, todos estos presos políticos podrían haber sido ejecutados si no se hubiera respetado la orden de Mao Zedong dada en 1957. Mao había dicho en esencia que la ejecución de criminales tenía muchos más inconvenientes que ventajas para la sociedad, pero si se les mantiene con vida no son menos maltratados, como relata Wei Xinsheng en un libro de denuncia. De hecho, se informa que durante la Revolución Cultural se practicaron muchos abusos a los presos, maltrato psicológico, tortura física, castigos extremos y privación de alimentos. Por último, la prisión de Qincheng está segura y está bien vigilada que no se ha registrado ningún caso de fuga, y los presos políticos abandonados a su suerte sin esperanza de salvación solo tienen 2 opciones: morir o resistir en silencio. La prisión de Tadmor en Palmira, de la que solo quedan ruinas,
además estaba situada en Siria y es llamada el Reino de la Muerte y la Locura por un poeta sirio que estuvo preso allí. Era una prisión infernal donde la única forma posible de escapar era la muerte. Construida en medio del desierto en 1930 por los franceses, la prisión de Tadmor fue entre 1971 y el año 2000 la pesadilla de todos los disidentes políticos del expresidente sirio Hafez el-Assad. En 2015 el Estado Islámico se apoderó de ella y voló todos los edificios. La prisión de Tadmor fue descrita como el peor lugar del país, donde los presos más afortunados no se volvieron completamente locos. Fuera de sus muros, los activistas afiliados a los hermanos musulmanes y opuestos al régimen del actual presidente reclamaban sus derechos, provocando malestar social y haciéndose cada vez más populares. Cuando las fuerzas del orden apresaron a todos estos activistas, los trataron peor que la muerte. Los llevaron a la prisión de Tadmor y, como fiesta de bienvenida, los torturadores les infligieron atroces tormentos. Los prisioneros vivían en una angustia perpetua, hacinados en un dormitorio oscuro e insalubre, sin comer casi nada y sin recibir visitas. Pero esto era solo una parte de la mortificación que soportaban. Los guardias capturaban y torturaban al azar a varios prisioneros cada día. A los prisioneros no se les permitía mirar a los ojos a los carceleros, que se daban cuenta por el color de sus botas. Tampoco se les permitía mirar por la ventana del dormitorio. Escapar era exponerse al peor castigo inimaginable. Además, eran perpetuamente humillados. Benditos sean los que tuvieron la suficiente paciencia. Los que sobrevivieron a esta experiencia extrema han dado al mundo su testimonio, ya sea a través de historias o de poemas, y los recuerdos que han relatado son espeluznantes. La prisión de Tadmor era el símbolo de su esclavitud, y para ellos toda la humanidad debía ser informada de lo que ocurría entre esos muros de cemento. Pero este símbolo fue destruido en 2015 por miembros del Estado Islámico, que se encargaron primero de fotografiar estos lugares desconocidos incluso para la ONG. Yassin Al-Saleh, que estuvo encarcelado allí durante algún tiempo, dijo que la destrucción de esta prisión fue un golpe para la libertad de todos los que sufrieron allí. El peor acontecimiento que tuvo lugar en esta prisión fue sin duda la masacre del 27 de junio de 1980, tras la insurrección de los hermanos musulmanes y un intento de asesinato abortado contra el presidente sirio. Las fuerzas armadas sirias decidieron vengarse y fusilaron en represalia a miles de presos vinculados al movimiento rebelde en sus dormitorios. Este fue el sangriento episodio que ha conocido la prisión de Tadmor. Hoy solo quedan ruinas, fotografías lúgubres y recuerdos angustiosos. Hay muchas prisiones horribles de las que es imposible escapar, pero hay pocas como los campos de detención de Corea del Norte. Uno de los regímenes más totalitarios del mundo tiene que tener las prisiones más horribles y seguras. El centro de detención de Kaechon ocupa una superficie de 155 kilómetros cuadrados, aislada de todo. Si eres sospechoso de oponerte al régimen, te encarcelan de por vida. Lo único que puedes desear en este abominable lugar es no morir lentamente a causa de la malnutrición y las enfermedades. Desde el amanecer hasta la medianoche tienes que realizar tareas arduas y peligrosas en las minas, con instrumentos obsoletos y sin posibilidad de descanso, y apenas te alimentas con pequeñas cantidades de gachas. Te vuelves muy delgado, muy débil y te ves reducido a comer serpientes y ratas para obtener un poco de vitamina. En resumen, no hay situación humanitaria más calamitosa que la de este lugar. Lo peor que puedes hacer es escapar o confiar en un guardia que quiera ayudarte a escapar. Puedes tener la tentación de creer que te has ganado la compasión de los guardias y que quieren salvarte la vida en un arranque de generosidad. Fingen no verte mientras corres hacia la valla y te imaginas que la libertad está cerca, pero no es así. Es una horrible trampa. Los guardias se complacen en dispararte cuando intentas escapar. No solo han aprendido a hacerlo con placer debido al lavado de cerebro al que han sido sometidos, sino que han sido recompensados por sus asesinatos con ingresos en la universidad. De hecho, cuando consiguen disparar a los presos que intentan escapar, son recompensados con ingresos en la universidad. ¿Se puede imaginar algo más cínico y bárbaro? Por último, este campo de esclavos sigue recibiendo presos políticos que se convierten en esclavos. Actualmente hay entre 150.000 y 200.000 de ellos en todo el país. La ciudad de Solitec en Rusia es conocida por albergar una de las prisiones más hostiles y seguras del mundo. Allí, en un clima árido en la frontera con Kazajistán, se encuentra una antigua penitenciaría conocida como el Delfín Negro. Allí están encerrados los peores asesinos de Rusia, asesinos en serie, caníbales, violadores, pedófilos, terroristas y pederastas. Todos estos criminales están privados de todo y vigilados estrechamente en esta prisión, cuya existencia se remonta al menos a 1745. Cuando un delincuente llega por primera vez, los funcionarios de la prisión ya le quitan cualquier esperanza de escapar, vendándole los ojos para que ni siquiera conozca el aspecto general del lugar. Más tarde, cuando el preso se da cuenta de que las posibilidades de fuga son nulas, solo le queda un deseo, y es el de no convertirse en un
animal porque nada es humano en este oscuro establecimiento. Desde el año 2000, todos los presos del Delfín Negro están allí para el resto de sus vidas. Los presos están aislados en celdas con candado y se les permite 1 hora y media de ejercicio diario en una jaula. Cada 15 minutos, los funcionarios de prisiones hacen una ronda y los vigilan asegurándose de que cumplen con su deber. Si los reclusos deben ser trasladados de un edificio a otro, se les esposa y se les obliga a agacharse para que no puedan ver más allá de sus pies. En esta prisión para los delincuentes no hay mucho beneficio por el buen comportamiento. La severidad de los guardias los obliga a someterse y a cada orden que reciben están obligados a responder sí señor. El único trato favorable que pueden recibir es 4 comidas al día, que consisten en sopa y pan. La máxima seguridad de esta prisión se justifica por el número de feroces criminales que hay allí, que han cometido delitos de una gravedad que te resultará difícil de imaginar. En 2017 había unos 700 reclusos y ellos solo mataron a más de 4.000 personas. Uno de los reclusos, Igor Tischenko, que fue encarcelado por estar involucrado en un tiroteo en Moscú, dijo a Russia Today que hubiera preferido morir por disparos que pasar por esta experiencia carcelaria. Finalmente, es en esta prisión donde todos estos asesinos terminarán sus vidas sin posibilidad de ser liberados o escapar. Aquí termina este video en el que has descubierto algunas de las prisiones más seguras del mundo. ¿Cuál es la que más te ha impresionado más? Dinos en los comentarios.